El yoga consiste en suprimir esa actividad de la mente, esos vrittis, esos remolinos que se llevan nuestra mente y nos ponen en un estado como de balón de fútbol, de un lado para el otro. Bienvenidos a Cápsulas Vanadurga, una inyección de conocimiento y sabiduría práctica para tu vida diaria. Yo soy Alejandra, practicante de yoga, y hoy vamos a hablar de qué es el yoga, su historia y su tradición. El yoga, según el sánscrito, significa literalmente unión. ¿Unión con qué? Unión con tu ser y el todo. El yoga nos recuerda que somos parte del todo y que no hay separación. Esa es una primera definición de yoga. Pero a yoga también se le menciona como las prácticas que nos llevan a ese recuerdo de que estamos unidos, de que somos uno. Esa es la definición más amplia, pero me gustaría presentarles otras definiciones. Patanjali, el padre del yoga, nos menciona en sus Yoga Sutras: Yoga Chitta Vritti Nirodha. ¿Esto qué significa? Es muy fácil. El yoga consiste en suprimir esa actividad de la mente, esos vrittis, esos remolinos que se llevan nuestra mente y nos ponen en un estado como de balón de fútbol, de un lado para el otro. Entonces lo que hace el yoga es llevarnos a un estado de calma, suprimir esos vrittis. Ese es en grandes rasgos el planteamiento de Patanjali. También el Bhagavad Gita, que es como la Biblia de la India, nos menciona el yoga como esa ciencia que nos lleva al equilibrio mental, o el yoga como aquel que suprime el dolor. Finalmente, aquí en el ashram nos gusta mucho la definición del yoga como el arte y la ciencia para florecer. Ese también sería una definición de yoga. Hay múltiples perspectivas desde las cuales nos aproximamos al yoga, y estas que les he mencionado, quédate con la que más te resuene. ¿Cómo surgió el yoga? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su expositor? Cuenta una leyenda de la India que estaba Shiva. Shiva es una de las tres deidades de la Trimurti del hinduismo. Shiva es el destructor. Estaba Shiva con su esposa Parvati en su casa en el monte Kailas, y ese día decidieron irse de picnic al río. Se fueron a un paseo y Shiva estaba reconquistando a Parvati y empezó a mostrarle a Parvati los secretos del yoga. Y empezó a hacerlo como un baile, porque a Shiva también se le llama el danzarín, mostrándole todas las asanas a Parvati, pero resulta que estaba haciendo mucho sol ese día y Parvati se empezó a dormir. En el río, al lado de donde estaban paseando, había un pez Matsyendra, y estuvo muy curioso viendo cada una de los movimientos o asanas que estaba haciendo Shiva, y empezó a hacerlas él poco a poco y se fue convirtiendo en mitad pez, mitad humano. Entonces cuenta la leyenda que el primer yogi de la historia fue Matsyendra, ese pez que vio a Shiva mostrar todos los secretos del yoga, más de 840,000 asanas, le mostró a ese pececito, y ese pececito se convirtió en el primer maestro de yoga. Y con esta historia, este maestro Matsyendra le pasó este conocimiento a muchos discípulos, y ahí empieza la historia de cómo se pasa el conocimiento de gurú, de maestro, a discípulo. En nuestro caso, acá en la Fundación Atman Yoga en Vanadurga, nuestra tradición, la historia o la línea de maestros es muy larga. Empecemos por Shankaracharya. Shankaracharya le pasó este conocimiento a Shivananda, Swami Shivananda, que es el maestro de esta tradición. Shivananda lo transmitió a Vishnudevananda, y Vishnudevananda a su vez se lo transmitió a Swami Brahmananda. De Brahmananda a Swami Swarupananda, que es el Swami que está en Bahamas actualmente, que es el padre de este ashram, y Swami Brahmananda lo transmitió a Nirmala. Nirmala es la directora de la Fundación Atman Yoga, y la pregunta entonces sería: ¿cómo destruyo el dolor o cómo llego a ese arte para florecer? Y aquí viene la propuesta de Swami Shivananda con el yoga de síntesis, que lo vamos a profundizar en otro video. Pero a grandes rasgos nos plantea 5 principios. Asanas, que es el movimiento adecuado; pranayamas, que es respiración adecuada; shavasana, relajación adecuada; ayurveda, alimentación adecuada; y el quinto, pensamiento positivo y meditación. A su vez nos lleva a 4 caminos del yoga: karma yoga, servicio desinteresado; bhakti yoga, el yoga de la devoción del corazón; tercer camino, Raja Yoga, que es el camino del control de la mente; y el último, Jnana Yoga, que es el camino de aprender a través de la sabiduría de las escrituras ancestrales. Entonces lo que nos propone Swami Shivananda para llegar a esa destrucción del dolor o a ese florecimiento del ser es practicar el yoga de síntesis, que es los 4 caminos y los 5 principios.
Si quieres saber un poco más de cómo destruir el dolor, de cómo florecer, te invito a que sigas nuestro canal de YouTube, nuestras cápsulas, vamos a estar exponiendo un poco más sobre estos temas. Síguenos aquí y si además quieres experimentar en carne propia lo que significa el yoga, su vivencia, puedes ir a Atman Yoga o aquí al Ashram Banadurga. Om.